Voy a iniciar también la grabación acá ¿en qué? En la plataforma. Vamos a iniciar también la grabación aquí en la plataforma de Microsoft Teams. Bien, bueno, deme un segundo, exacto. Ok. Ok. Bueno, Valentina. Pues primero que nada, pues te vuelvo y te saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Recordarte que, pues bueno, primero en primera instancia, Valentina, pues te voy a explicar la actividad que hay que hacer para lo que tiene que ver con el trabajo final de bases de datos. ¿Listo, Valentina? Para que lo tengas en cuenta. Dame un momento. Bueno, entonces, ¿me estás escuchando, Valentina? ¿Me confirmas, por favor? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, Valentina, entonces te voy a explicar, por favor. Recuerda que terminamos nosotros lo que tiene que ver con bases de datos. Entonces, para corroborar que realmente se está ejecutando, perdón, se están aplicando los conocimientos correspondientes a base de datos, entonces en ese orden de ideas lo ideal es que realices una base de datos muy similar a la base de datos que veníamos manejando. Te voy a explicar más o menos cómo tienes que estructurarla, ¿listo? Bien, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Listo? Ahí estoy. Inicio a compartir pantalla. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, Valentina, te explico. Como tú recuerdas, nosotros habíamos hecho unas pequeñas prácticas, ¿cierto? Nosotros creamos una, una base de datos de una librería, digámoslo, una base de datos sencilla, de una librería donde nosotros llevamos a cabo, digámoslo, todos los elementos correspondientes a la base de datos. En este ejemplo lo que hicimos fue crear aquí en Access una base de datos tipo librería, ¿listo? Y en dicha base de datos lo que hicimos pues obviamente fue esto, ¿esto qué? Fue crear los diferentes elementos de una base de datos, ¿ok? Primero, ¿qué debes tener en cuenta, Valentina? Entonces, primero, para este trabajo mínimo, y escúchalo muy bien, mínimo, te voy a pedir que me crees tres tablas. Así como yo creé aquí en ese momento tres tablas, así mismo te voy a pedir como mínimo que me crees tres tablas. Es decir, Profe, qué pena. dime, Contando pantalla. sí Es que no señorita. veo. Vale, espérate, la vuelvo a refrescar a ver si de pronto es eso. Va nuevamente, voy otra vez, le voy a dar ahí, bueno, ahí estoy volviendo a compartir. Ya, ahí sí me aparece. Listo. Bien, Valentina. Gracias. Entonces, Valentina, nosotros en esta base de datos, recuerda que lo primero que hicimos fue crear tres tablas, ¿listo? Tres tablas. La tabla clientes, la tabla libros y la tabla que unía y relacionaba a esas dos, que era la tabla facturas. ¿Listo? Creamos esas tres tablas. Luego, recordarte que a cada una de estas tablas le creamos un formulario. ¿Listo? Es decir, un formulario es un pequeño archivo donde podemos fácilmente rellenar la información de los clientes de las facturas y de los libros. ¿Listo? Entonces creamos estos formularios. ¿Ok? Luego, posteriormente de haber creado una cantidad de datos, porque es importante que las bases de datos tengan cierta cantidad de datos, entonces luego de que teníamos cierta cantidad de datos, entonces procedimos a hacer una consulta. Que ya sabemos que una consulta es como para mostrarnos lo que nosotros queramos, en base a condiciones, en base a los elementos que nos hayamos establecido. Simplemente es que nos muestre una consulta acerca de los elementos que nosotros queremos. Y por último, en base a esas consultas, crear un informe. Que un informe, da de cuenta, es la plantilla final que uno entrega. Puede ser impresa, puede ser esto digital, pero ya es el último elemento que uno entrega. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero, Valentina? Escúchame muy bien. Necesito que me crees exactamente eso, que te crees una base de datos con mínimo cuatro tablas. Pueden ser más, ¿no? Pueden ser más.
pero mínimo tres, perdón, cuatro, mínimo tres tablas. ¿Listo? Mínimo tres tablas y que a esas tablas pues les cree los informes, que a través de esos informes les crees obviamente información, así como tú ves acá que tenemos que clientes, le creamos información a clientes, factura, le creamos información a facturas, libro, le creamos información a libros, ¿listo? Y que estas tres tablas posteriormente las puedas crear consultas, pero recuerda, Valentina, y esta es una parte importante, recuerda que una de las cosas que uno tiene que tener muy claro es hacer esas relaciones, ¿listo? Recuerda que las relaciones son esos elementos que nos permiten a nosotros unir las tablas y realizar las consultas de una forma más efectiva. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Veamos aquí en relaciones. Recuerda que, por ejemplo, en este caso, en el caso del ejercicio que nosotros hicimos, tomamos la tabla clientes, la tabla libros y la relacionamos con la tabla facturas, ¿no? Ya sabíamos que, por ejemplo, cada factura obviamente se asignaba a un cliente y que dicha factura también tenía un libro. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas, lo ideal es crear esas tablas, crear la relación, crear los formularios, hacer unas consultas y de esas consultas generar unos informes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Perdón. Para que lo tengan en cuenta, Valentín. Entonces, ese es el trabajo, hacer una base de datos con tablas, informes, consultas y formularios, e informes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesitamos. ¿Listo, Valentín? Entonces, ese es el trabajo. Va a tener esta semanita para hacerlo. Vuelvo a reiterar, lo mínimo son tres, porque si de pronto tú dices, no, a mí me queda más fácil, porque a veces, por ejemplo, es más fácil relacionar cuatro tablas, bueno, lo que sea. El hecho es que obviamente lo puedes hacer con la cantidad que quieras. Lo mínimo son tres, porque es lo que necesito mínimo para hacer una buena relación. ¿Ok? Ahora bien, si debes ingresar esta información, Valentín, recuerda que las pasadas estábamos un poco limitados por la cantidad de información. Hay que siempre llenarlas de información a las bases de datos, crear suficientes registros, sean clientes, usuarios, libros, bueno, lo que vayas a vender o lo que quieras, o la base de datos para lo que la quieras hacer. ¿Listo, Valentina? Entonces, ese sería el trabajo que tendrías toda esta semanita para hacerlo y pues obviamente me lo enviarías al correo electrónico que yo diría en el grupo, no obstante te lo vuelvo a enviar posteriormente. ¿Listo, Valentín? Entonces ese es el trabajo que tienes que entregarme. Una base de datos creada, estructurada, con sus obviamente respectivas mínimo tres tablas. Esas tablas se le crean unos formularios. Luego de que ya has llenado la información a través de esos formularios, te creas unas consultas, ¿listo? Y luego generas algunos informes, ¿ok? Eso no es más. Que realmente si te pones juiciosa, créame que no es tan extenso. Después de que establezcas bien qué es la relación y cómo va a funcionar tu base de datos, lo demás, digámoslo, es relativamente sencillo. Listo, Valentina. Entonces, eso sería el trabajo para calificar entonces en ese orden de ideas lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con bases de datos. Ok. Bueno, Valentina, Profe, qué pena. dime. Es que lo que pasa es que yo pues le debo el trabajo De diseño web. pasado, ¿no? Ajá. Señor, es que a mí me habían descargado la aplicación, Ajá. pero yo no sé qué pasó con la aplicación. Yo estaba haciendo el trabajo Ujú, y como que se bloqueó ahí el programa ujú. Pero y ¿qué no te me pareció? dejó, ¿Qué? o sea, no me dejaba abrirlo. Yo le daba doble clic y Ajá. no, como no abría, quedaba pantalla negra. Ujú, Entonces yo lo volví a llevar donde el señor que me lo instaló ujú, y pues él ahora y no me da respuesta no me ha entregado el computador. ujú. Pues bueno, Valentina, Entonces, pues bueno, pues supuestamente me lo entregaba hoy en la noche. Pues bueno, Valentina, pues lo ideal es, o sea, pues obviamente yo te hago la alusión de que, como yo te digo, pues uno entiende que hay situaciones, de todas formas, en este caso, pues, eh, deben, o sea, digámoslo, el programa como tal no tendría por qué generarte ningún inconveniente, a menos de que obviamente lo hayan dejado mal instalado. Caso tal de que no te lo entreguen instalado, lo mejor que puedes hacer es desinstalar la versión que te pusieron y descargar la versión que se te envió al correo y instalarla de nuevo en versión de prueba, no importa. No importa porque, por ejemplo, de pronto tú dices, no, yo la pongo licenciada, o sea, como para que no se venza,
pero las puedes poner en versión de prueba, pues al fin de cuentas la prueba dura 15 días, o sea que vas a tener tiempo para hacer el trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo te recomendaría es tener en cuenta, digámoslo, ¿esto qué? Pues, o sea, intentar solucionar esa situación lo más pronto posible. Espero que lo puedas solucionar y pues puedas entregar el trabajo tanto de diseño web como el trabajo de base de datos. ¿Listo, Valentina? Bueno, sí, señor. Dale. Bien, muy bien, Valentina. Entonces, ese sería el proceso a hacer ahora, que me realices las bases de datos. Recordemos que, como te digo, mínimo tres tablas. Ah, bueno, ¿cuántas consultas? También puede ser mínimo tres consultas bien hechas. Y obviamente, si son tres consultas, pues generar un informe por cada consulta. Ahí estamos con el número 3 3 3 y 3. ¿Listo? Entonces no habría mucho problema ahí. Vuelvo y reitero, si necesitas hacer más o algo, no, eso no hay límite, digámoslo así. Pero, pues obviamente se exige al menos mínimo tres tablas, mínimo tres consultas para generar obviamente tres informes y mínimo tres informes. ¿Listo? Entonces, tres formularios, perdón, y mínimo tres informes. Listo, señorita. Entonces, eso es para la parte de base de datos. ¿Ok? Ahí están los videos, puedes verlos, repasar lo que hemos visto. Realmente la base de datos no es complicada. Bueno, digamos, de pronto lo que más te puede causar duda son las relaciones. Pero vuelvo y reitero, o sea, lo ideal ahí es uno poder, digámoslo, ver y establecer cómo hacer esa relación. Pero es importante saber establecer de qué vas a hacer. Recuerda que antes de yo comenzar a hacer la base de datos, yo me hice un dibujito y yo de ahí plasmé cómo quería que funcionara mi base de datos. Después en base a ese dibujo fue que hice toda mi base de datos y eso mismo te facilita mucho las cosas. Después de que tú sepas qué es lo que vas a hacer, lo demás es, digámoslo, mucho más simple. ¿Listo, Valentina? Entonces eso sería para la parte de la base de datos. Bien, hoy vamos a darle inicio a a nuestro último módulo, que es el módulo de animación 3D. ¿Listo? Ten en cuenta, Valentina, que por ejemplo en este caso, por ejemplo, también tienes que ver ¿qué? Que, bueno, tienes que tener cuidado que lo que es animación 3D también la vamos a ver en computador, obviamente. Entonces son trabajos que van a necesitar. Ojalá puedas recuperar el computador pronto para que puedas hacer todos esos trabajos. ¿Listo? Entonces, bueno. Bien, vamos entonces con animación 3D. ¿Qué es animación 3D? Primero que nada debemos entender que la animación 3D es uno de los tantos elementos que podemos trabajar en la digitalización de los computadores como tal, donde podemos crear, diseñar, construir diferentes componentes, diferentes elementos. Sus aplicaciones son bastantes, puesto que la animación en 3D tiene muchos aplicativos, como lo como lo pueden ser, por ejemplo, modelación, diseño de maquetación, si me va a entender, todo tipo de elementos que podemos trabajar. Bien, acá vamos entonces a ver, animación 3D. ¿Listo? Vamos a comenzar allí. Bien, primero que nada ya sabemos que tenemos una serie de competencias, en este caso al igual que en las otras, en este caso tenemos tres competencias que son las que vamos a evaluar con este módulo. ¿Cuáles son esas competencias? Las competencias son modelar y renderizar piezas gráficas tridimensionales utilizando objetos primitivos, esa es una, a través de la técnica de modelamiento. Diseñar y modelar piezas gráficas tridimensionales de objetos, técnica de modelamiento. Imprimir, diseñar y modelar objetos 3D según requerimientos del cliente usando técnicas del merchandising. Entonces, esos son los elementos que vamos a ver o las competencias que vamos a desarrollar en esa pequeña actividad. Es algo muy importante tener en cuenta lo mismo que siempre se ha trabajado, muy pendientes de las explicaciones, muy pendientes de lo que se hace, porque posteriormente, obviamente, vendrán, digámoslo, el trabajo final, donde vamos a tener que desarrollar esas materias. ¿Listo? Entonces, para este caso es el módulo de animación 3D. Entonces, esas son las tres competencias. Asimismo, vamos a desarrollar las siguientes unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Conceptos generales del Blender, conceptos fundamentales de Blender, técnicas de modelado y texto 3D, y materiales y texturas. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la animación 3D es un componente, o digámoslo, es un programa bastante importante en el modelado y en el diseño. Hay muchos programas que lo hacen, o sea, hay muchos programas que permiten hacer la modelación de 3D. Es más,
Google tenemos un elemento que es Google SketchUp, que es un programa de Google, como su nombre lo indica, donde Google se ha encargado de crear eso, precisamente modelado en 3D gracias a ese programa. Al comienzo era gratuito, hoy en día ya es de paga y pues obviamente es un programa muy poderoso también. Pero hay varios programas, vuelvo a reiterar, hay varios programas. En este caso vamos a usar uno que se llama Blender. ¿Listo? Ahí en pantalla estamos viendo y comencemos hablando de algunos conceptos generales. No es fácil hacer una introducción amigable de Blender. El recién llegado por varios motivos. Si no se ha ejecutado el programa en un listado de todas las maravillas que es capaz de hacer, suele desbordar las expectativas iniciales del aprendiz. Si ya se ha lanzado el programa, la gran cantidad de botones y campos editables pueden frenar las ganas de hacer clic y allá para ver qué pasa. Así que no hemos ejecutado el programa, lo único que debemos hacer es que Blender es una herramienta con la que vamos a afrontar proyectos 3D. Y si ya los hemos arrancado, no haremos mucho caso al conglomerado de áreas de trabajo ni a la sobredosis de información visual que nos ofrece la plataforma, que nos ofrece en forma de posibles herramientas. Blender. Lo más importante es entender que Blender es en realidad una suite con capacidad para hacer muchas cosas. Pero nosotros no queremos aprenderlo todo de golpe, porque pues Blender es un programa gigantesco, o sea, es un programa que puede hacer desde animación, modelado, creación, bueno, en fin, desde varias cosas. Entonces no queremos como aglomerarnos con toda esa cantidad de información, sino que lo único que estamos buscando es manejar sus herramientas, digámoslo, dedicadas a la parte de estructuración de modelado básico. ¿Listo? Entonces, muy bien. Eh, Así que hagamos un acto de fe e imaginemos la pantalla que nos ofrece una interfaz despejada en todo aquello que nos vamos a necesitar. En este caso es posible que estuviéramos ante un software de corte mucho más tradicional. Blender nació como una herramienta interna de una empresa dedicada al mundo del videojuego y como tal se mantuvo hasta que los problemas financieros hicieron acto de presencia. Tom Rosendahl había depositado grandes esperanzas en ese software y confiaba en su proyección a futuro. Los inversores no querían seguir financiando el desarrollo de Blender y todo parecía indicar que el código acabaría cogiendo polvo en un disco duro de algún almacén. Pero Rosendahl puso sobre la mesa una solución sorprendente. Comprar el código al precio de códigos, comprar el código a los inversores para que estos pudieran disponer de efectivos y afrontar la situación económica. El precio del código era de 100.000 euros en el año 2002. ¿Cómo consiguió ese dinero? Rosendahl, en el lema de Salvemos a Blender, atrajo la atención de una comunidad de entusiastas ansiosos por expandir la filosofía del software libre. De ese modo nace Blender Foundation sin ánimo de lucro y con una meta hacer allanamiento para que mediante aportaciones voluntarias se pudiera pagar el precio a cambio de que el código fuera liberado. La comunidad de usuarios de software le dio una lección al mundo entero, obteniendo la cifra mencionada en un plazo de 6 semanas. Blender entra así a formar parte del open source. Desde entonces hasta ahora ha crecido exponencialmente en cada versión, culminando su madurez en el 2011 con la flamante 2,6. Bien, te hago un resumen ahí básicamente. Lo que sucede es que Blender realmente estaba o lo tenía una empresa para la creación de videojuegos. Era un programa que se creaba que se utilizaba para crear videojuegos. Una de los desarrolladores, de las personas que participaban en el desarrollo del programa, quedó muy triste cuando obviamente se les da la noticia de que por motivos económicos la empresa tiene que cerrar y por lo tanto pues el software va a quedar descontinuado. Entonces esta persona decide comprar el software y como nosotros tenemos que entender que a nivel de programas, software son programas, a nivel de programas hay, digámoslo, en cierta medida dos programas en el mundo que son los programas comerciales de tipo comercial, que son los programas que tú compras, y están otros que son los programas libres o software libre. ¿Qué es el software libre? El software libre son programas gratuitos que no debes pagar, que a nadie le tienes que cancelar, que no debes pagar una licencia ni nada que se le parezca. Eso es un software libre. Entonces hay una gran comunidad de personas que buscan eso, que buscan que el código sea abierto, que las personas los puedan editar, puedan trabajar con ellos. Y hay obviamente otra tendencia a personas pues que a nivel comercial pues no les sirve tener el código abierto, por lo tanto lo mejor que tienen es vender ese código o vender las licencias para obviamente mantener a sus trabajadores y en fin. Juntas puntos de vista son aceptables desde el, digámoslo, desde el mundo que se mueve cada uno, pues obviamente los software comerciales son precisamente para eso, para venderlos. En cambio los software libre pues ya digámoslo son como herramientas que se le da a la gente y pues hay una gran comunidad muy grandísima que pues ahí lo demuestran, ¿no? Necesitaban 100.000 dólares, que eso es siempre una cantidad de dinero bastante fuerte y aún así en 6 semanas ¿qué? Lograron reunirlas gracias a que toda la comunidad de software libre decidió aportar para que este programa de Blender fuera un programa gratuito. Y eso es lo que es hoy en día. Es un programa gratuito. Por lo tanto,
usted puede ir directamente a al qué, usted puede ir directamente, ujú, usted puede ir directamente a la página oficial de Blender y descargar el programa. ¿Listo? Vamos a ver esos pasos. Entonces, ¿cómo descargaríamos el programa? Primero, pues vamos a descargarlo de la web del ordenador. Obviamente no tiene ciencia, no es muy complicado. Lo único que tenemos que ir a cualquier plataforma de Google, por ejemplo. ¿Listo? Vamos aquí a Google, por ejemplo. Y escribimos Blender. O si no, pues nos dirigimos directamente a la página que es blender.org. ¿Listo? Blender. Vamos a la página de Blender. Ahí Google nos lleva y nos muestra la dirección www.blender.org. ¿Listo? Entramos ahí a blender.org. ¿Listo? Ahí vemos, ahí nos dice Blender 2.93.4. Esa es la versión, digamos, lo más reciente, la 22.934. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, pues, que, como lo dice la versión que, digámoslo, ya en el 2011 alcanzó su madurez fue la 2.6. Entonces siempre hemos avanzado bastante. Y lo único que tenemos que hacer clic es aquí en este botoncito azul que dice Download a Blender. ¿Listo? Es el único botoncito que debemos usar. Vamos a hacer clic allí. ¿Listo? Y obviamente ahí vamos a poder nosotros ingresar a esta plataforma donde nos dicen Download a Blender. Entonces me dice Windows Installer. Pesa 183 megas. Es algo pesadito, pero no tanto. ¿Listo? Lo puedo descargar desde aquí. O bien puedo, si tengo alguna versión de otro sistema operativo, puedo ir a elegir a qué versión quiero instalar. Puede ser de Windows, puede ser de Mac, puede ser de Linux. En este caso, pues obviamente nosotros necesitamos para Windows, así que necesitamos nomás la primera versión, que es la que está acá encima. Le doy clic, listo. Y ahí comienza la descarga. Van a ver que aquí en la parte inferior, listo, va a aparecer ahorita en un momento, mira, ahí aparece, listo. La descarga, ahí la estamos viendo, ok. Entonces ahí vamos viendo entonces la descarga de Blender. Ahí obviamente va a demorar dependiendo de la velocidad de su conexión. Ok, pueden haber, digámoslo, conexiones más lentas, más rápidas. Entonces ahí va a empezar la descarga de Blender. Ok, bien. Entonces eso sería. Obviamente, vuelvo y reitero, como cuestión ¿de qué? Del funcionamiento de Blender, pues obviamente toca descargarlo de la página oficial. No es necesario descargarlo de páginas externas ni nada que se le parezca, sino simplemente descargarlo de la página oficial. Bueno, yo ya lo tengo descargado, obviamente previamente ya lo he descargado. No lo he instalado todavía en el equipo para mostrarles el proceso de instalación. Ok, denme un momento, por favor. Voy a cerrar el micrófono, denme un segundo.
Bueno, muy bien, listo, qué pena, sino que estaba pasando la información. Ok, bien, entonces, bueno, ahí me confirma, ¿no? Sí, estoy, de ver si está viendo audio. Ah, sí, sí, perfecto. Bien, ok. Muy bien. Vamos a iniciar la instalación entonces de Microsoft, perdón, de Microsoft, es decir. Vamos a iniciar la instalación de Blender. Muy bien, aquí tenemos Blender, simplemente clic derecho. Vamos a instalarlo o hacemos doble clic. Vamos a iniciar con doble clic. Ahí nos dice preparando para instalar. Ok, esperamos un momento. Muy bien, ahí está. Bienvenido a Blender. Dejamos tal como está. Le damos Next. Listo. Ahí nos va a pedir, obviamente, nos va a pedir esto, aceptar los términos y condiciones. I accept the terms, o sea, acepto los términos y la licencia. Le doy next, me dice que se va a instalar Blender, le digo que sí, le doy next. Y aquí me dice clic, iniciar la instalación, simplemente le doy install y esperamos. Muy bien, aquí ya se está instalando Blender, listo, entonces ya podemos ver, deme un segundo, quiero ver algo, si está bien. Ok. Bien, ahí está, tenemos que esperar un momento, simplemente es eso. La instalación está en inglés, pero digámoslo, es relativamente simple. Simplemente next, aceptar los términos y ya, ¿ok? Vamos a esperar que se termine el blend, ahí nos pide autorización, le decimos que sí, le hacemos client sí y esperamos a que se haga el proceso de instalación. ¿Listo? Bien, esperamos que cargue. Ok, bien. Mm. Bueno, ahí sigue copiando, se demora un poquito siempre porque el programa es algo pesadito. Listo, pero sí, muy bien, ahí está cargando correctamente el programa Blender, Microsoft Blender. Listo. Ok, como vemos cuenta, ya ha finalizado, nos dice que finalizar haciendo clic en el botón Finish. Ok, entonces como vamos a dar cuenta, esto es lo que nos dice en la primera parte de nuestra guía. Nos dice descarga, descargarlo de la página oficial. La instalación nos comenta cómo es, cómo se hace la instalación, lo acabamos de ver hace un momento. Y ahora vamos para lo siguiente, que es el cambio de idioma. Bueno, primero que nada no hay que dejarnos intimidar por Blender. ¿Por qué digo que no dejarnos intimidar? Ya verán. Ahorita que comience a abrir el programa, pues obviamente vamos a darnos cuenta que Blender es un programa, mírenlo, acá lo tengo. Es este el programa Microsoft Blender, este es como forma de una manito, como un ojito, bueno, ya ahí vemos cada quien. ¿Listo? Eso. Le voy a hacer doble clic y vamos a la interfaz. Hacemos doble clic, esperamos que cargue y allí en este momento se está ejecutando Blender. Toca esperar un momento, siempre el programa es algo pesadito. ¿Listo? Y vamos a esperar que cargue por primera vez. Hay que tener en cuenta también que ocupa bastante memoria, entonces hay que como que tener todo cerrado en el momento en que lo abramos para que no nos quede tan congestionado. Listo. Muy bien, aquí nos aparece primero una pequeña ventana introductoria que nos dice o nos da la opción. Normalmente nosotros podríamos ir a cambiar el idioma directamente desde las opciones. Desde allí podríamos cambiar, desde allí podríamos cambiar el idioma. Una de las ventajas de estas nuevas versiones, por eso es recomendable que usen esta nueva versión, es que nos da la opción de cambiar el lenguaje aquí mismo. Miren, nos aparece esto que llama instalación rápida y nos dice, primero, language, o sea, lenguaje. Me dice que está en inglés, hacemos clic, vemos una cantidad de idiomas. Obviamente elegimos el idioma que nosotros consideremos que necesitemos. En este caso, acá está, mira. Este es. No, este no es. Busquemos. Estoy buscando español. Acá está, perdón. No lo había visto. Mira, acá está español. Listo. Vemos que ahí dice Spanish. Obviamente nos vamos por ese. Por ese. Ouch, de inglés, perdón. Spanish. Aquí está Spanish español. Le doy clic. Como se dan cuenta, apenas cambio de español, todos los elementos y las herramientas cambian. ¿Listo? Entonces ya ahí hemos pasado el programa a español. Nos dice que atajos, dejamos los atajos de Blender normal, porque aquí nos dan las versiones que tiene. Seleccionar izquierdo, derecho, lo dejamos todo tal como está, listo, y damos clic en siguiente. Ahí nos muestra los diferentes elementos que tenemos, vamos a dejarlo tal como está. Ahí nos dice que si queremos abrir un archivo general, primeros pasos, nos da la opción de ir a los sitios de Blender para ver las diferentes opciones y lo único que hacemos es hacer clic desde la parte de afuera. ¿Listo?
Allí hemos cambiado el idioma de Blender. Aunque obviamente si nos vamos aquí a la guía, obviamente la guía nos dice que nosotros tenemos que ir a hacer un proceso, ¿listo? Que tenemos que ir al menú Fill, arriba a la izquierda, vamos a preferencias. Entonces ya que nos dice ahí que tenemos que ir, antes se llamaba Fill, o sea, archivo, archivo, aquí decía preferencias, ¿cierto? No, este no es predefinidos, espérate. Acá está, en editar, perdón, en edit está preferencias. Entonces yo tendría que irme acá simplemente a preferencias y venir a buscar entre los elementos, obviamente, el idioma. Acá lo pueden ver, traducción idioma español. Entonces ahí voy a poder elegir y cambiar el idioma que yo quisiera. Este sería el proceso para cambiar el idioma de forma, digámoslo como nos lo dicen, pero se dieron cuenta que aparece una ventanita de acceso rápido, la cual nos permite cambiar el idioma de una forma relativamente sencilla. ¿Ok? Bien. Ok, continuemos acá con la guía. Bueno, lo primero que sí es no dejarnos amedrentar del programa, porque el programa uno lo mira y ve demasiados botones, demasiadas cosas, y eso muchas veces hace que la gente se amedrente y diga, uy, no, este programa es muy complicado. Digamos que si quisiéramos sí lo sería, porque pues tiene demasiadas funciones, pero para lo que nosotros vamos a hacer es relativamente pero muy simple. Entonces digamos que no nos tenemos que complicar, vamos a hacer lo que nos pide el programa y de esta forma pues obviamente ya tendríamos acceso a los diferentes elementos. Entonces vamos a comenzar acá, como se van a dar cuenta ahorita, vamos aquí a la guía, listo, muy bien. Bueno, vamos, cambio de idioma era ese, listo. Ahora vamos con, bueno, ahí nos dice cómo cambiar el idioma, ok. Bueno, entonces nos dice, mira, nota importante, aquí usted produce un problema de continuidad de tarjetas gráficas, bueno, aquí nos da la opción, bueno, de todas las intenciones que nos interesa la denominada System, allí encontramos la opción, bueno, esto no. Seguimos acá, esto fue para lo del cambio del idioma, listo. Muy bien, vamos aquí. Primer contacto con el software. Para aprender a utilizar Blender hace falta orden. No es un software intuitivo, obviamente no lo es. De esos que te llevan de mano a mano y donde los iconos lo dicen todo. Así es que vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es lo que tenemos delante? La interfaz nos muestra uno de los variados entornos de trabajo que ofrece el programa. Pero con todos los demás entornos están ocultos, nos vamos a preocuparnos de ellos ahora. Este entorno de trabajo se denomina default, o sea, el entorno predefinido. O lo que es lo mismo, el entorno que recomienda Blender por defecto para comenzar a modelar en 3D. Ajá. ¿Podríamos configurar esta interfaz a nuestro antojo? Por supuesto, pero esto tampoco lo vamos a hacer porque default es justo lo que necesitamos. Las diferencias en las diferentes áreas de trabajo que tenemos delante se denominan editores y de momento solo vamos a prestar atención a dos de ellos. La zona central, la zona central es decir, el editor de vista 3D en el donde haremos nuestros diseños. En esta zona se ve evidentemente la capacidad 3D de Blender. Podemos movernos por este entorno como si se tratara de mundo real, acercarnos, alejarnos, rotar. Bien, entonces nos dice que que aquí comenzamos nosotros a tener en cuenta es esta área que estás viendo en pantalla, esta área que es la área de trabajo, la área de edición. Esta área tiene una serie de botones que me va a permitir moverme. Por ejemplo, la rueda central me permite, si la giro, acercarme y alejarme. ¿Listo? Si hago clic, puedo seleccionar, como en cualquier programa, hago clic, puedo seleccionar los elementos que tengo en pantalla. Si presiono la tecla central y la muevo hacia un lado, me permite girar y ver las diferentes perspectivas. Mira, ahí estoy viendo, ver las diferentes perspectivas. Puedo hacerlo, subir, bajar, moverme hacia un lado, moverme hacia el otro. Eso lo puedo hacer gracias a ¿qué? A la barra central de mi mouse. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, ahí ya nos damos cuenta lo poderoso que es Blender en cuestión del diseño 3D. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ir viendo algunas herramientas. En la parte derecha, caracterizada por la secuencia de iconos que muestra más abajo, está reservada para el editor de paneles. Bueno, en realidad este editor se denomina propiedades según la traducción, pero nosotros vamos a continuar llamándole paneles, que es como se le ha llamado siempre. Muy bien. Aquí nosotros, digámoslo, vamos a tener en cuenta lo siguiente, por favor. Miren, quiero que miren muy bien. Lo principal que ustedes deben tener presente son estas herramientas de la parte izquierda. Si dejamos el mouse quieto ahí, nos dice seleccionar, eh, cursor, mover, rotar y escalar. ¿Listo? Por ahora vamos a ver estas opciones. ¿Listo? De igual forma, tenemos una serie de paneles que son de los que nos hablan ahí en la guía.
que esos paneles, ¿por qué se ven un poco diferentes? Hay que aclarar eso también. Porque los paneles de aquí se ven un poco diferentes a los que tenemos acá. Eso es por la versión. Es que en las versiones antiguas la interfaz era un poco más opaca, más sencilla. En esta interfaz obviamente es mucho más completa, bastante diría yo. Entonces en ese orden de ideas, aquí vamos a ver este mismo menú que están viendo ahí, es este mismo menú que tenemos acá. ¿Listo? Este menú nos va a permitir cambiar diferentes propiedades, diferentes elementos. Entonces allí es donde vamos a poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Ahora, navegador, bueno, esas son las herramientas. Entonces ahí nos dice, pero vamos a parar ahora en este último editor porque lo que queremos es comprobar cuanto antes eso de la vista 3D. Es como un mundo real. Navegar en la vista 3D. Entonces nos van a enseñar cómo usar y trabajar la vista 3D. Blender arranca con una sencilla escena por defecto que es muy útil para comenzar a trabajar. Vamos a detenernos en todo lo necesario para una navegación eficaz por este mundo 3D. Bien, comienza. Si no tenemos teclado numérico, bueno, nos encontramos sin duda en una opción muy poco recomendable, pero es posible hacer alguna configuración. En este caso activamos la opción emular teclado numérico en la sección entrada a las preferencias. A partir de ese momento los números del teclado alfanumérico se comportan como los numpads, a pesar de que yo no quedará más remedio que algunas órdenes a través del menú porque no tendrá atajo en el teclado equivalente. Bueno, les explico esto. Blender es un programa muy poderoso, pero normalmente nosotros lo usaríamos en un computador de escritorio. El numpad, o sea, el teclado numérico, el que parece una calculadora, el numpad, el teclado numérico que parece una calculadora, que está en el teclado de un computador de escritorio, es muy útil para Blender. Ahí están todos los atajos, están todos los atajos. Es decir, ahí vamos a ver un atajo con 0, con 1, con 3, con 5, con 7, los números del número, pero eso en un teclado numérico. Es decir, en el teclado de un computador de escritorio. Allí es donde vemos eso, ¿listo? Pero en este caso, por ejemplo, en mi caso personalmente, yo estoy en un portátil, lo que limita esa función y que en algunas ocasiones pues no nos va a dejar trabajar, aprovechar todas las herramientas de Blender, los atajos. Por eso, entonces, acá, ¿qué es lo que nos sugiere? Nos dice, bueno, si no tenemos teclado numérico, nos encontramos sin duda en una opción muy poco recomendable. ¿Listo? Entonces ahí con una opción poco recomendable, pero es posible hacer alguna configuración. En este caso activamos la opción emular teclado numérico en la sección de entrada de las preferencias. Bueno, aquí nos dice que nosotros podríamos ir a preferencias, ¿cierto? Y cambiar en la función de entrada la forma en que trabaja el teclado. Entonces miren, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en preferencias, bueno, vuelvo a hacer el paso a paso por si no lo vieron. Vamos a la ventana, al menú editar, que está en la barra de menús acá arriba, archivo, editar. Vamos a editar y elegimos preferencias. En preferencias tenemos diferentes pestañitas. En este caso estamos buscando entrada. ¿Listo? En esa entrada nos dice teclado. Entonces, en ese teclado hay una opción que dice emular teclado numérico. Como lo vemos acá en la guía, nos dice que cuando nosotros, a partir de ese momento, los números del teclado alfanumérico, es decir, los números de arriba de mi teclado, el 1, el 2, 3, el 4, el 5, el 6, todos esos números, se comportan como los numpad, o sea, se comportan como los números del teclado del computador de escritorio. ¿Listo? A pesar de ello, no quedará más remedio en algunas órdenes a través del menú porque no tendrás atajo equivalente. Es decir, en ese momento que cuando activamos esa función, van a quedar funcionando nuestras teclas de arriba del portátil como si fueran las teclas numéricas del teclado para computador de escritorio. Pero, vuelvo y reitero, pero no digamos, no todos los accesos directos van a estar disponibles, pero los que más nos importan sí, así que lo vamos a hacer. Vamos, en este caso, abrimos el programa, ya estoy aquí en entrada, entonces activo la casilla que dice emular teclado numérico. ¿Listo? Entonces marco la casilla emular teclado numérico y simplemente procedo a cerrar. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí tendríamos que tener activadas las funciones. Ahorita en un momento las vamos a comprobar. Bien, comenzamos. Listo. También es posible utilizar la tecla Fn para acceder a las funciones del teclado numérico integrado. En el caso de una Mac, por ejemplo, tendríamos Fn. Bueno, esto es para una Mac. Listo. Dando por hecho que tenemos un ratón de 3 botones. Bueno, teniendo en cuenta que pues, el mouse que usamos todos, al menos de que tengan una Mac, el mouse que usamos todo, que es el teclado izquierdo,
clic izquierdo, clic derecho y rueda central. Dos botones y rueda para que los que nos entendamos. Usuario de más, ratón, solo un botón, ver nota final. Vamos a probar lo siguiente. Aquí nos empiezan a dar todo lo que hace. Entonces comencemos. Giro de la rueda ratón. Estamos ante un efecto de zoom consiguiendo la sensación de acercamiento y alejamiento de la escena. Entonces vamos aquí y vamos a ver si es cierto. Si giro el ratón, claro que sí. Si giro, perdón, la rueda central del ratón, tengo entonces acerco y alejo la escena. Eso, como se pueden dar cuenta, es como un zoom. Acerco y alejo. Eso girando simplemente la rueda central del mouse. ¿Listo? Continuamos. Dame un segundo. Ok. Muy bien. ¿Listo? Ahora tenemos rueda pulsada y movimiento del ratón. De rueda pulsada y movimiento del ratón. En esta ocasión el efecto es de órbita alrededor de la escena. Entonces era lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Listo? Entonces que cuando yo hago, presiono la rueda central, la mantengo presionada y giro el ratón, automáticamente me gira la escena. Es decir, me permite moverme hacia arriba, hacia abajo y alrededor. Eso se llama orbitar. ¿Listo? Me permite girar en torno a mi escena. ¿Listo? Esto es con la rueda central del mouse presionada. Tengan en cuenta que eso no lo dicen ahí en la guía. ¿Listo? Muy bien. Entonces sigamos. Ahora, tecla Shift, rueda pulsada y movimiento de ratón. Se trata de un desplazamiento panorámico, como si nos moviéramos para un plano al paralelo al monitor. Entonces, ojo con esta. Esta es interesante. Bueno, ya sabemos que la rueda central nos permite movernos de esta forma. Pero miren lo que vamos a hacer. Shift, ¿cuál es Shift? Cuidado con eso. Shift es la tecla que está encima de Control, la que está junto debajo de Block Majus. Esa es la tecla Shift. Shift, rueda central presionada y movimiento del mouse. Si presionamos esos tres elementos a la vez, fíjense que ya ni nos acercamos ni nos alejamos. Es como si moviéramos la escena. Miren que siempre la escena estuvo centrada aquí. Si yo acercaba y alejaba era aquí al centro. Pero al presionar esta me puedo salir de enfoque. Miren, puedo ver hacia allá y me voy a acercar y alejar de otra parte. ¿Listo? Eso es con Shift, rueda central. ¿Listo? Eso es lo que hacemos con esas tres teclas. Shift, rueda central y el movimiento del teclado, obviamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos con esas tres herramientas. Sigamos, por favor. Entonces, muy bien, sigamos acá. Aquí nos muestran fácilmente, entonces, esto, cómo funciona. Bueno, voy a mover este cosito un poquito para acá. Bueno, ahí nos muestran, vea. Tenemos el zoom, que ya sabemos que es rueda hacia adelante, rueda hacia atrás. Rueda presionada, orbitar, es decir, girar alrededor de los objetos. Y panorámica, que es presionar Shift, que es esta tecla que está debajo justo de bloqueo mayúscula o encima de control. ¿Listo? Rueda central del mouse presionada y movimiento del mouse. Con esas tres, obviamente, hacemos una panorámica, es decir, nos movemos como si fuéramos hacia un lado. ¿Listo? Bien. Ahora sigamos. ¿Qué nos dice? Ahora situamos, perdón. Ok. Listo. Ahora situamos el puntero del ratón sobre el editor Vista 3D. Muy bien. Ahora situamos el ratón sobre el editor de Vista 3D. Bloqueamos el teclado numérico y comprobamos los siguientes efectos. Bueno, cuando miren esto de numpad, pues se está refiriendo al teclado numérico del computador de escritorio. Ojo, cuidado, al teclado de escritorio, al teclado del computador de escritorio, al teclado que parece una calculadora, ese es el numpad. Recuerden que nosotros en este portátil, por ejemplo, yo lo estoy usando en un portátil, lo estamos emulando. Vamos a ver si realmente funciona correctamente. Entonces dice numpad 5, alterna entre dos tipos de perspectiva, cónica y cilíndrica, la que Blender llama ortográfica. Muy bien, entonces vamos a ver si es cierto. Según esto, si presiono el 5, pero en el teclado numérico del teclado, obviamente voy a pasar de dos vistas, de la vista, ¿cómo es? De la vista cónica a la vista cilíndrica. Vamos a ver si es cierto. Voy a presionar el 5 y sí, es cierto. ¿Cómo lo sé? Dirán ustedes lo mismo. Acá dice personalizado octagonal. Vuelvo y presiono 5 y vuelvo a la normal. Perspectiva octogonal, perspectiva octogonal. ¿Listo? Parece que no hiciera gran cosa. Ya más adelante veremos que sí hace gran cosa, solamente que en este momento no lo estamos viendo.
pero sí cumple una función muy específica. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué nos dice acá? Numpad 7, Numpad 1 y Numpad 3. Nos está diciendo Numpad 7, Numpad 1 y Numpad 3. Si estamos en perspectiva ortográfica, lo que obtenemos es la planta, alzado y perfil respectivamente. Es posible obtener las tres vistas con contra el Numpad 7, contra el Numpad 1 y contra el Numpad 3. Bien, pongan atención. Me dice que si presiono 1, miren, lo estoy viendo de lado. Si presiono 3, lo estoy viendo del otro lado. Y si presiono 7, lo estoy viendo desde arriba. ¿Listo? ¿Vieron ustedes cómo así? Miren, vamos aquí a salir, ¿no? Voy a girar. ¿Listo? Bien. Primero tengamos en cuenta algo que quizás no hemos explicado. Hay tres ejes de control, señores. Hay tres ejes de control. ¿Listo? Hay tres ejes de control. El eje X, que es este eje rojo. ¿Listo? El eje Y, que es este eje verde. Y el eje Z, que es, digámoslo, el eje que va hacia arriba, el que nos da la perspectiva hacia arriba. Por eso es una imagen en tres dimensiones. ¿Listo? Entonces es eje X, el eje rojo, eje Y, el eje verde, y eje Z hacia arriba. Vemos siempre, vamos a ver siempre, mira, aquí hay un gráfico que nos muestra siempre esos ejes, mírenlo, aquí está. ¿Listo? Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que me dé la vista del eje Y, le visto que me esté dando la vista del eje X o que me la deje ver desde el lado X. Listo, entonces vuelvo a reiterar. Por ejemplo, si voy aquí a Z, es ver desde arriba. Miren que aquí veo estos elementos que ahorita vamos a hablar de ellos. Vean que aquí están al lado, estoy viéndolos desde arriba. Desde la X, posiblemente lo estoy viendo desde un lado y desde la Y lo estoy viendo desde el otro. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Él automáticamente, eso mismo que acabo de hacer con este dibujito, es lo que hicimos con el 1, que ahí estamos teniendo la vista, ¿cierto? Desde el eje Y. El 3, que estamos viendo la vista desde el eje X, y el 7, que nos permite ver la vista desde el eje Z, es decir, desde arriba. O sea, X, la 1 es de un lado, la vista Y, la 3X es del otro lado, ¿listo? Y la vista 7 es desde arriba, ¿ok? Entonces, esa es la vista que nosotros vamos a ver. Recuerden que me está funcionando perfectamente porque me está funcionando perfectamente porque yo le puse que emulara mis botones de arriba, el 1, 2, 3, 4, 5, esos números de arriba que tiene mi portátil, los emulara para que parecieran los que tiene el computador de escritorio. Pero recuerden que los del computador de escritorio son los que se deben usar correctamente. ¿Listo? O sea, son los que uno debería usar este programa realmente en un computador de escritorio. Pero como no, la mayoría tenemos portátiles o nos basamos en los portátiles, pues obviamente tenemos que adaptarnos a esa función. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, sigamos acá. Ahora, me dice, numpad suprimir. Una opción muy útil es el zoom al objeto que se encuentra seleccionado. Aprovechamos para decir que el contorno naranja del cubo de la escena es el código visual que nos dice que ese objeto está seleccionado. Es por eso que si experimentas la opción numpad suprimir, será el cubo el que nos muestre a pantalla completa. Bien, bueno, les explico. Resulta y pasa que lo mismo, como ya sabemos, los computadores de escritorio, ¿cierto? Tienen esto en su, digamos, en su teclado numérico un suprimir, listo, un sub. Ese suprimir me permite ir rápidamente al objeto seleccionado, porque yo en pantalla tengo varios, puedo tener varios objetos aquí. ¿Cómo hago para saber si un objeto está seleccionado sí o no? Es muy simple. Fíjense que él nos lo dijo, por un contorno naranja. Cuando hacemos clic, vamos a poder ver un contorno naranja. Miren, miren, si hago clic por fuera no hay nada seleccionado, ahí no hay nada seleccionado. Pero si selecciono o hago clic encima del cubo, que es el objeto 3D, ¿sí? Se van a dar cuenta, automáticamente vamos a dar cuenta que hay un contorno naranja. Ese contorno naranja, pues nos está indicando precisamente que el cubo está seleccionado. ¿Listo? Entonces, como el cubo está seleccionado, nosotros vamos a poder editar a él. Lastimosamente, por ejemplo, en este caso nos dice que usemos el numpad. ¿Qué hace el numpad? El numpad, por ejemplo, yo estoy por acá perdido, estoy por acá en otro lado con otra panorámica y tengo seleccionado este objeto. Si yo presiono numpad suprimir, o sea, en el teclado del computador de escritorio oprimo esa tecla, automáticamente ¡prum! Me llega aquí y me queda así enfocado al objeto que tengo seleccionado. Lastimosamente en este caso pues no tenemos esa opción, estamos limitados por lo que es un portátil, vuelvo y reitero. Listo, además a mí tampoco me funciona el suprimir, así que ni modo. Listo, ok. Pero entonces en este caso el suprimir no tenemos suprimir numpad, ese sí no lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ojo. Muy bien, entonces nos dice,
Deme un segundo. Bueno, entonces, lastimosamente en eso no contamos, pero vuelvo y reitero, lo único que haría esa opción sería acercarnos aquí al cubo seleccionado, o sea, dejárnoslo ver ahí de frente. ¿Listo? Eso sería lo que haría el numpad 0, el numpad suprimir, perdón. Ok, bien, voy a pausar un momentico la grabación. Listo, voy a pausar un momentico la grabación. Tengo aquí esa grabación, ya saben, para partir